Perfecto, hacer las preguntas. Ahí tenés la lista. Vamos a darle salida en la medida de lo posible. Veo que tenés una lista bastante larga, pero vamos a centrarnos en algunos puntos estratégicos importantísimos, que son los que pueden ayudarle a la audiencia a entender con el auxilio de la historia, a entender el comportamiento del gobierno actual de El Salvador y por ende a entender qué es lo que vendría como resultado de estos movimientos, de esta coyuntura actual. Y creemos que después de estos, me decías, ¿cuánto tiempo? 55 minutos. Después de estos 55 minutos, el salvadoreño no solamente que se encuentra viviendo en el territorio nacional, sino que también el salvadoreño de afuera, a eso que le llaman la diáspora, ese salvadoreño de afuera también puede entender. Recuérdate que hoy estamos hablando ya de un país bilingüe, bicultural. Ya quizás la mitad de los salvadoreños hablan los dos idiomas, inglés y español. Y ya, de acuerdo a algunas estadísticas, un gran número de salvadoreños, algunos dicen que la mitad o más de la mitad, se encuentran afuera de territorio nacional. Por lo tanto, tenemos nosotros que ser cuidadosos y bien detallistas en lo que les vamos a decir en este programa, porque de aquí el salvadoreño, sin importar dónde se encuentre, puede empezar a moverse de cara al futuro. Y vamos a tener que, como dices acá, ¿hacia dónde va este gobierno? ¿Hacia dónde se está moviendo? ¿Por qué de este comportamiento? ¿Por qué? Y empecemos con la tesis que hasta hoy pues sigue siendo válida. Ningún gobierno, ningún presidente aquí en esta región, ningún gobierno, ningún presidente que se ha entregado completamente a los gringos termina bien. Ninguno. Por ahí un par de excepciones, pero la regla es que los que se entregan a los gringos siempre dejan a su pueblo, a su país, en una situación de calamidad, en una situación de destrucción, de desesperanza. Tal el caso. Se acordarán en los 80s, cuando el señor presidente de la República, en aquel entonces el ingeniero José Napoleón Duarte del Partido Demócrata Cristiano, se entrega completamente a los gringos. Termina muriendo de SIDA. ¿Se acuerdan ustedes cuando el fundador de los Escuadrones de la Muerte y del partido político Alianza Republicana Nacionalista y
quien dominara la Asamblea Legislativa del país, El Salvador, por varios años y quien fuera uno de los arquitectos de lo que hoy es la constitución política de ese país, el señor Roberto Dawison, que se entregó también completamente a los gringos. Terminó con el cuerpo deshecho por varios cánceres. Hay excepciones, por supuesto. Alfredo Cristiani se entrega a los gringos y en 1989 llega a la presidencia. Hoy, ahorita, en este marzo del 2020, es de los hombres más ricos de América Latina. Ciertamente solo la familia de Cristiani puede pagar la deuda externa de ese país. Un hombre que ha acumulado lo que tiene como resultado de desangrar al país, como resultado de saquear al país, como resultado de servirle a la Agencia Central de Inteligencia y a la DEA para que El Salvador siga siendo puente del envío, del veneno que le mandan a los jóvenes estadounidenses, que se llama heroína, que se llama cocaína, etcétera, etcétera, etcétera. De igual manera, todos los que le siguieron, todos los presidentes que le siguieron a Alfredo Cristiani se entregaron completamente a los gringos. Miren el país como está hoy. El país hoy es una industria de órganos humanos. El país es hoy una industria donde el secuestro es rentable y todos los días alcanza números grandes que se esconden en los medios de comunicación, pero que el salvadoreño del pueblo, el salvadoreño de a pie, el salvadoreño de la calle, lo sabe muy bien, porque de la noche a la mañana su vecino ya no apareció. Y todo se va y todo se esconde en que quizás se fue para el norte, o sea, para Estados Unidos de América. Y pasa el tiempo y nunca se supo de todas estas personas que todos los días siguen desapareciendo. ¿Hacia dónde va el gobierno? ¿Hacia dónde va el gobierno de El Salvador? Esta pregunta usted se la tiene que contestar con otra pregunta, que es ¿hacia dónde lo está moviendo la embajada? ¿Hacia dónde lo están moviendo los gringos al Salvador? Y he ahí la respuesta. El Salvador es un país que sigue fragmentado, sigue polarizado, sigue dividido y sigue cortado, como una serpiente cortada en 20,000 pedazos. Cada uno de los pedazos moviéndose en direcciones opuestas y contrarias, pero nunca en la dirección de una unificación. Eso es El Salvador, en donde los gringos han invertido división, han invertido el divisionismo porque saben ellos que la división hace fácil la conquista. Y hoy El Salvador es un país lleno de partidos. O sea, partidos políticos, no solamente partidos en dos, sino que en muchos pedazos, porque dentro de los partidos políticos hay elementos que trabajan para la embajada, y estos elementos son los que siguen creando la división interna en todos los partidos políticos que hoy existen en el mapa político de ese país. La embajada, a través de su doctrina que le llaman
doctrina del poder inteligente. Así se llama, en inglés se llama The Smart Power Doctrine. Los gringos deciden, especialmente desde que fueron a volar las torres de Nueva York, los gringos deciden que sale más barato conquistar a los pueblos desde adentro con sus mismas gentes y no con 40,000 soldados gringos o 30,000 soldados gringos como se hacía antes. Ahora le sale mejor financiar a los diferentes tipos de grupos, sectores, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales. Las tienen financiadas. Recuérdese usted que con un pedazo de migaja que le dan a estas organizaciones, con migajas se conforman y traicionan a su gente y a su pueblo. Eso es hoy El Salvador. Por eso es que eligen a personajes que luego terminan entregándose directamente y completamente a la embajada gringa. La competencia en El Salvador no es por quién va a ser más independiente de los gringos, sino que la competencia es quién se va a entregar más totalmente a los gringos. José Napoleón Duarte, bajo las órdenes del presidente de Estados Unidos en aquel tiempo, se hincó y besó la bandera de los gringos en plena invasión, en pleno genocidio. Mientras los gringos asesinaban a más de 100,000 salvadoreños, José Napoleón Duarte besaba la bandera gringa, la misma que le metería el SIDA, del cual muriera meses después. Nayib Bukele, desde que asumió la presidencia de la República de El Salvador, es el presidente que más visitas ha hecho a Washington, D.C. Y no es que las haya hecho para ir a visitar a la diáspora, que sobrepasa la mitad de los salvadoreños. No, fue precisamente porque la propia embajada le ordenó que tenía que viajar y le dio la agenda de con quién se tenía que reunir. Y a pesar de que Estados Unidos es un país bipartidista, en donde tanto los demócratas como los republicanos, se puede decir, tienen bastante poder interno, pero la orden que se le dio a Nayib Bukele fue que solo se tenía que reunir con un sector, y no fue el sector demócrata, y no fue ni el sector reformador del Partido Republicano, sino que se tuvo que reunir con organismos, con agencias y con personajes de la ultraderecha de los Estados Unidos de América. Ese es el resultado de hoy. Eso es lo que tiene El Salvador hoy. Tiene a un personaje que gobierna desde la embajada, para la embajada y por la embajada. Solo basta que usted se pregunte, solo basta que usted se cuestione y diga, ¿qué ha pasado entonces con las promesas que hizo Nayib Bukele, por muchas de las cuales fue electo y que el pueblo le confió? Algo que también en su radio acá siempre hacemos énfasis para que no se le confunda al pueblo y que no se le confunda
a todos aquellos que están interesados en la problemática regional, especialmente del Salvador, que no se confundan, porque se habla de que fue el gobierno más votado de toda la historia del Salvador. Se habla de que fue el gobierno que más votos ha recibido en toda la historia del Salvador. Algo que está bien lejos de la verdad. Algo que es completamente falso. Basta que usted se tome el tiempo de revisar en el Tribunal Supremo Electoral y que usted se tome el tiempo de ver el porcentaje de la población que verdaderamente fue a votar en esas elecciones del 2019. Y usted verá la gran realidad que no tiene absolutamente nada que ver con las falacias que el establecimiento le está metiendo a usted constantemente de que fue elegido como nunca antes con el mayor número de votos. Una falacia más falsa que la propia palabra misma, porque la mitad o menos de la mitad de los salvadoreños capacitados para dar su voto fueron a las urnas electorales. Y si usted agarra ese menos de la mitad de los salvadoreños que dijeron voy a ir a votar y los divide entre los 8 partidos políticos, es cierto que el partido de Nayib Bukele logró la mayoría de los votos, pero cuando usted ve que esos partidos políticos, casi 10 partidos políticos, y usted ve el número de votos y los divide entre todos esos partidos políticos, usted va a ver que es una fracción bien mínima la que le dio el voto a Nayib Bukele. Por lo tanto, de no analizar estas realidades, siempre va a haber confusión en las conclusiones que se hacen en cuanto a lo que ocurre en El Salvador. ¿Será un presidente legítimo? Puede ser que sí, porque se dio un proceso eleccionario. ¿Pero será un presidente con credibilidad? No, absolutamente no. Un presidente con credibilidad en estos momentos, quizás el único pudiera ser Andrés Manuel López Obrador en México, quien recibiera más del 60% de los votos de todos los que fueron a votar y que de acuerdo a la agencia electoral mexicana, allí sí se batieron récords de mexicanos yendo a las urnas electorales. Entendamos entonces El Salvador, ¿hacia dónde va? Hoy en El Salvador hay una campaña de los movimientos de la ultraderecha, similar a lo que se observó en Brasil antes de la llegada de Jair Bolsonaro. Antes de la llegada de Jair Bolsonaro, el movimiento de la ultraderecha, unido a las sectas religiosas también controladas por la ultraderecha, fueron las que se movilizaron para llevar a Jair Bolsonaro donde él se encuentra hoy, en la silla presidencial brasileña. Hoy se hace lo mismo en territorio salvadoreño, esta vez para el 2021. A menos de un año ya, porque las próximas elecciones del 2021 se llevarán a cabo en la última semana de febrero en El Salvador. Y serán elecciones que estarían definiendo el legislativo y estarían definiendo
una gran mayoría del poder municipal que es representado a través de las alcaldías en esa república centroamericana. Todo parece ser que tal y como avanza, y como ustedes pueden observar, El Salvador estaría anunciándoles a todos ustedes un día después de las elecciones o días después de las elecciones del 2021 que el Ejecutivo tiene control del Legislativo. Y entonces habrían dos poderes del Estado, un cuasi monopolio del poder político del país, que obviamente no sería ni la primera vez ni la última vez que eso pasa en territorio salvadoreño. Recuérdense ustedes que, con alguna excepción en los últimos años, el mapa político del Salvador siempre ha estado en poder de la ultraderecha. En el poder económico está el poder político. Y el poder económico lo controlan las mismas familias que lo controlaban hace 10 años, hace 30 años, hace 50 años. Son las mismas familias. Las mismas familias que financiaron a la Guardia Nacional, las mismas familias que financiaron a la Policía de Hacienda, las mismas familias que financiaron a los escuadrones de la muerte, las mismas familias que hoy están financiando a las maras. Por eso es que en El Salvador mucho cambia, pero no cambia nada. Por eso es que en El Salvador el número de muertos siempre sigue altibajo, bajo, alto, altibajos. Depende de las negociaciones y depende de los acuerdos. Así va a ser el número de muertos. Porque si usted ve los responsables de que existan las maras, los financistas, los autores intelectuales, esos son intocables y esos allí están. Hoy mismo se estaría negociando desaforar o no desaforar a uno de los agentes más importantes, fundadores y financistas de las maras, como lo es el presidente de la Asamblea Legislativa. Fue presidente de la Asamblea Legislativa y hoy obviamente sigue de diputado, uno de los diputados más importantes del partido de la Alianza Republicana Nacionalista, como lo es el señor Norman Quijano. Todo el mundo lo sabe, todo el pueblo lo sabe, pero sigue libre. Y se habla de un acuerdo que existe para no quitarle el desafuero. Desafuero que la misma fiscalía lo ha exigido, y quizás lo ha exigido la misma fiscalía sabiendo que no lo va a obtener, y así la fiscalía sale limpia. Porque al final del día usted también puede observar quién es el señor fiscal de la República del Salvador. Y el señor fiscal de la República del Salvador también es un miembro activo del partido de la Alianza Republicana Nacionalista, el partido de la ultraderecha salvadoreña, el partido que representa a las familias dueñas del país. Ya lo dijo un personaje importante de el Poder Judicial, una abogada que también fue fiscal, ya lo dijo, que desde tiempos de que ella tiene memoria, siempre el pacto ha sido que todo lo que tenga que ver con lo judicial, fiscales, jueces, es arena la que tiene como parte de ese reparto. Ese poder siempre se le tiene que dar a arena
porque eso ya está negociado. Ahora usted entiende por qué las cárceles están llenas solo de pobres y miserables, que no tienen ni cómo tomarse un vaso de agua fría, no digamos pagar un abogado para que los libere y que les haga un juicio justo, en donde obviamente van a salir de que no son culpables. Eso hoy en El Salvador. Por eso es que, obedeciendo aquí a tus preguntas, las hemos juntado, porque mira lo que dices aquí. ¿Hasta qué punto los gringos mandan en El Salvador? ¿Hasta qué punto los gringos mandan en El Salvador? Es algo que los salvadoreños lo saben muy bien. Y los salvadoreños saben muy bien que durante los 80s el pueblo no luchó contra los salvadoreños, el pueblo no luchó contra las Fuerzas Armadas, el pueblo no luchó contra el ejército, el pueblo luchó contra los mercenarios pagados por los gringos. Y los gringos llegó a tal grado, para que usted vea cuán importante es El Salvador para los gringos, que en aquel tiempo, en los 80s, los gringos llegaron a mandarle más ayuda militar a El Salvador que a Israel, por varios años, no solo por uno, para que usted vea la gran importancia que tiene ese país para los intereses geoestratégicos, políticos y económicos y militares de los Estados Unidos en la región. El aeropuerto internacional de El Salvador en estos momentos es un aeropuerto que utilizan los gringos también como el aeropuerto en donde tienen parqueados a todos los drones que controlan a América Latina. Y si no, basta que usted vaya a observar, lea el documento que firmó el gobierno salvadoreño, no sino que el de los últimos 10, 15 años, en donde han firmado ese contrato, en donde le dan el espacio requerido a los gringos para que parqueen a sus drones. Ese es El Salvador, me estás diciendo acá. ¿Hasta qué punto los gringos mandan o no mandan en El Salvador? La política exterior salvadoreña en estos momentos no tiene ninguna distinción con la política exterior de los gringos, en donde los gringos le dijeron al gobierno salvadoreño: aquí están estos puntos que ya aquí los repetimos varias veces, pero que es importante seguir mencionándolos, porque de otra manera va a crear confusión la política exterior salvadoreña, que por muchos años venía consistente en varios puntos y de repente radicalmente cambia. De venir de una política de acercamiento a países como Venezuela, a países como Nicaragua, a países como Cuba, de tener inclusive médicos, doctores cubanos en el país, aliviándole los problemas médicos a los salvadoreños, de tener las misiones de los venezolanos en donde traían alimentos de todo tipo para saciar un poco el hambre del pueblo salvadoreño. De repente El Salvador pasa a condenar a Venezuela, y no solamente eso, sino que a romper relaciones de todo tipo. ¿Por qué?, dice usted. De igual manera los hacen con Nicaragua, cuando Nicaragua no le ha hecho absolutamente nada a El Salvador. De igual manera rompen relaciones. Expulsa el gobierno de El Salvador a los doctores cubanos. ¿Por qué? Los expulsa por un lado y por el otro firma el Pacto de Seguridad Mutua
con Estados Unidos, donde les entrega la seguridad interna del país a el FBI. Hoy, usted sabe que aquí en esta zona están las oficinas centrales de la Dirección de la Inteligencia Nacional. Y usted, ¿qué es lo que ve acá? Son agentes del FBI. No le hablamos de la CIA porque obviamente la CIA prácticamente tiene a su cargo la inteligencia de El Salvador, pero ahora le han entregado al FBI, a través de este pacto mutuo de seguridad, se le ha entregado todo lo que se relaciona con la seguridad nacional del país. Ahora usted entiende por qué El Salvador es uno de los países más inseguros de la región. A los gringos no les interesa la paz. A los gringos no les interesa que los países estén unidos. No digamos los pueblos. Por eso, el gran cambio en la política nacional del presidente Nayib Bukele, quien en su campaña electoral dijo que el problema de la inseguridad del país se tenía que resolver primero resolviendo la pobreza del país. Eso lo dijo él. Y lo decía que no era con represión que se iban a resolver los problemas sociales y económicos del país. Pero ahora usted ve en sus políticas reales ya de gobierno que está haciendo lo opuesto. Más represión, más militarización, más guerra, más asesinatos, como que si él no lo sabe, que violencia genera violencia. Y como si él no lo supiera, que ya El Salvador pasó por esta situación, no solamente una vez, sino que varias veces, y no resolvió. Los gringos lo saben muy bien. Los gringos lo saben muy bien que esto no va a resolver. Precisamente por eso le están metiendo más balas al gobierno. Por eso le están metiendo más y le están radicalizando más la doctrina de la seguridad nacional, que no es más que proteger los intereses de la política exterior de los gringos en la región. Y no hay manera más efectiva que proteger los intereses de los gringos que mantener a las sociedades, en este caso de El Salvador, luchando entre sí mismas, dividiéndose entre sí mismas, matándose entre sí mismas. Esto no lo va a resolver Nayib Bukele, aun si así obtuviera a los 84 diputados en las próximas elecciones, que son el 2021. Porque no es política nacional mantener al país en guerra, sino que es política gringa. Ya regresamos, porque ahorita estamos a medio camino. Siga en sintonía, no la pierda.